La Iglesia Cristiana Maranata está presente en naciones de todos los continentes del planeta, iglesias en países de las 3 Américas, Europa, África, Asia y Oceanía, conectados por la misma doctrina, en la dirección del Espíritu Santo de Dios y unidos por la palabra viva. Hermanos de todo el mundo participan en un mismo culto, en conjunto, en un mismo cuerpo, en un mismo espíritu. A través del sistema de transmisión, los miembros de la Iglesia Cristiana Maranata de todo el planeta viven un momento de unidad y comunión, como vivieron los hebreos en la salida de Egipto y los discípulos con el Señor Jesús en la víspera de su muerte en la cruz del Calvario. Personas de todo el mundo han sido alcanzados por el Evangelio eterno y por el mensaje del pronto regreso del Señor Jesús. Yo saludo a todos con la paz del Señor Jesús. Estamos comenzando una edición más del programa de la Iglesia Cristiana Maranata, anunciando el Evangelio Eterno. Un programa semanal con un encuentro que tenemos y que es preparado con todo el cariño, especialmente para usted y para toda su familia. Y nosotros estamos de retorno como todas las semanas para transmitir un mensaje para usted. Dios tiene un proyecto de salvación para su vida y en este programa usted conocerá este proyecto y entenderá cómo participar de él. En el programa de hoy usted conocerá un personaje más que tuvo un encuentro especial con el Señor Jesús. ¿Y cuál es el resultado de este encuentro? En el segmento Lecciones del Manaim, los pastores Daniel Moreira y Sergio Sousa hablarán sobre un encuentro más de Jesús. En este momento con un personaje conocido como la mujer pecadora. En el segmento Organización y Método, la profesora Fernanda Mecalla hablará sobre rutinas de estudios para procesos selectivos, y esto para la enseñanza superior. Y en el segmento Perfecto Olor, la profesora Janaína Sumac nos enseñará el himno Tengo una lámpara ahora para el teclado. Y en la clase para niños, intermedios y adolescentes, dentro del tema Guarda lo que tienes, la profesora Giovanna Acevedo nos hablará sobre guardar el buen depósito. Vamos ahora a escuchar una alabanza y posteriormente usted estará en el segmento Lecciones del Manaim. Como esse chama o Salvador Jesus.
Este es el segmento de Lecciones del Manaim. Dios bendiga a todos con la paz del Señor. Pastor Sergio, la paz del Señor. La paz del Señor, Pastor Daniel, la paz del Señor a todos. Es muy importante para nosotros tener su participación y audiencia. Hemos recibido diversos mensajes con testimonios y comentarios sobre el programa Anunciando el Evangelio Eterno. Y usted también puede participar. Está apareciendo en la pantalla un código QR. Solo necesita aproximar la cámara de su celular a este código QR y serás dirigido a un número de WhatsApp a través del cual podrás enviarnos un mensaje. Participe, envíe su mensaje, su testimonio, su comentario. Todos los mensajes son leídos y tienen gran importancia para nosotros. Uno de los mensajes viene de Ribeirão de Largo, de Bahía, de Juscelina Aguiar. Bueno y maravilloso es participar del programa. Mi familia y yo no perdemos ni un programa. Jesús es el verdadero camino a la salvación. Gloria a Jesús. João Henrique Macielos de Susano, de 10 años, de Magasa, Río de Janeiro. Como los niños, los adolescentes han participado del programa. Un abrazo a todos ellos. Él escribió: acompaño el programa y me parecen maravillosos los estudios. Es un privilegio aprender de la palabra de Dios. Amén. En el programa de la semana pasada, hemos pedido que fuesen enviados comentarios sobre el encuentro del Señor Jesús con la pecadora y el fariseo, que está registrado en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, del versículo 36 al 50. Recibimos muchos mensajes y el contenido de los diversos mensajes, el contenido está dentro y lo vamos a citar a lo largo del programa de hoy, algunos de estos mensajes. Y nosotros agradecemos una vez más la participación de todos los que nos enviaron sus comentarios. La última semana, en el primer programa sobre los encuentros con el Señor Jesús, hablamos al respecto de Zaqueo. Hoy traeremos la historia y los aspectos proféticos del encuentro del Señor Jesús con una pecadora y el fariseo, un religioso, conforme está registrado en Lucas 7, del 37 al 50. Y dentro de aquello que hemos entendido como dirección de Dios para este momento, el programa está desde la semana pasada muy conectado al ministerio del Señor Jesús. En el Nuevo Testamento, observen, en los cuatro evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hay narrativas de historias bellísimas, de encuentros con el Señor Jesús. Pero no podemos olvidarnos de que mucho más bonito, mucho más bello que las historias, que los contornos históricos, son los aspectos proféticos en los encuentros con el Señor Jesús. El Evangelio del Señor Jesús, y esto es muy importante recordar, es un misterio que solamente es alcanzado por el Espíritu Santo. Y cuando este misterio es alcanzado por el hombre, necesita ser vivido, conservado, ya que lo que Dios quiere es que la iglesia fiel se alimente, más en esta última hora. Este misterio que está oculto al mundo, ya que el mundo se enfoca en los hechos históricos de la Biblia. Por tanto, Sergio, hay algo más para la iglesia a disposición del creyente, además de los hechos históricos registrados en la misma Biblia, ya que lo histórico, por más bonito y bello que sea, no es capaz de transportar y llevar al hombre a la eternidad. Y Jesús, vean, Jesús es el misterio que estaba oculto desde la eternidad, pero que fue y es revelado a aquellos que buscan una bendición para su corazón.
Jesús es este misterio, como está aquí en la palabra, en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículos 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Por eso, en todos los encuentros con el Señor Jesús, es necesario, es fundamental, alcanzar el propósito profético de Dios para la vida del hombre, a través de su palabra. Amén. La semana pasada tocamos vimos el encuentro del Señor Jesús con un hombre llamado Zaqueo, que está registrado en la Biblia en Lucas 19, del 1 al 10. Y el lugar donde este encuentro se dio, nosotros ya mencionamos la semana pasada. Estamos haciendo un viaje a ese lugar, la ciudad de Jericó, una ciudad que en la visión geográfica de los tiempos de Jesús estaba en la provincia de Judea, aquí al nordeste de Jerusalén. Vemos también, Sergio, imágenes de Jericó en los días actuales, con construcciones muy antiguas y de una importancia histórica relevante, ruinas también que cuentan una historia muy importante. Y fue en algún punto de esta ciudad que ocurrió este encuentro de Zaqueo con el Señor Jesús. En verdad, Zaqueo esperaba a que Jesús pase para verlo, pero Jesús fue quien lo vio y lo llamó para que descienda. Entró en su casa y ahí, esto es glorioso, Zaqueo recibió la salvación. La elección del hombre, por tanto, observen, viene de Dios. ¿Cómo fue manifestado en la vida de Zaqueo cuando Jesús mostró que él ya sabía que Zaqueo estaba allí y lo llamó por su nombre? Y enseguida de la elección vino el llamado cuando Jesús le dice a Zaqueo, desciende deprisa. Pero a partir de el momento en que el hombre acepta el llamado del Hijo Jesús, él entra en el proceso de santificación y transformación a través del Espíritu Santo. ¿Qué sucedió en la vida de Zaqueo cuando él confesó sus pecados? Amén. En el Evangelio de Lucas, capítulo 7, de los versículos 36 al 50, está todo el relato del encuentro del Señor Jesús con la mujer pecadora y el fariseo. Y registra la Biblia que el fariseo, el religioso, él invitó al Señor Jesús, les rogó para que fuese a su casa a comer con él. Y sabiendo que el Señor Jesús estaba en aquella casa del fariseo, una mujer pecadora, fue hasta el lugar llevando con ella un frasco de alabastro con perfume. El perfume usado en aquella época era una especie de cosmético con un buen aroma, normalmente ofrecido por el dueño de casa a su huésped, a su invitado, para ser recibido, para ser también conservado. Este perfume era guardado en vasos, en frascos. En este caso, el frasco de alabastro que volvía este perfume más especial y valioso. Como vemos aquí, más ilustrativo del frasco de alabastro. Entonces, la pecadora, llorando, vino por detrás de Jesús, comenzó a mojar los pies de Jesús con lágrimas y enjugar los pies de Jesús con sus cabellos, besarlos, ungirlos con el perfume. Como escribió en su mensaje un comentario que nosotros recibimos, una hermana de Caravillas, Bahía, François Fraga. La mujer pecadora no miró a quien estaba a su alrededor ni a las acusaciones y, observen, sin ser invitada,
ella se lanzó a los pies de Jesús, creyendo que allí estaba el perdonador. ¡Qué comentario maravilloso! Viendo esto, el fariseo pensó, dice la Biblia que él pensó dentro de sí, si Jesús fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, pues es pecadora. Él no habló nada, solo lo pensó. Él solo pensó Pero el Señor conoce. los pensamientos. Conociendo entonces el pensamiento del fariseo, el Señor Jesús contó una parábola sobre el perdón, refiriéndose especialmente al respecto del perdón de Dios en favor del pecador. Y enseguida Jesús se quejó de que, habiendo entrado en la casa del fariseo, éste no le dio ni siquiera agua para sus pies. El agua servía para lavar los pies, que se ensuciaban en las caminatas por el desierto y por las calles arenosas. Y no solo eso, el Señor Jesús prosiguió con su queja contra el fariseo, diciendo que tampoco le había dado un beso. Era una forma de saludo, un beso, un saludo de la época. No había ungido su cabeza con aceite, lo que era de la misma forma una costumbre para aliviar los efectos de los vientos, de la arena que venía sobre los cabellos. Todos los gestos necesarios de bienvenida, de buena forma, el fariseo no le ofreció. El religioso no hizo nada de eso. Jesús entonces, él perdona los muchos pecados de esta mujer que demostraba todo su amor y afecto al Señor Jesús como el Salvador. Gloria a Jesús. Por esa razón aquel fariseo, el religioso, tuvo un comportamiento tan diferente a la pecadora. Ambos tuvieron un encuentro con el Señor Jesús, pero el comportamiento, Sergio, fue completamente diferente. Aquel religioso tenía, en verdad, sus conceptos propios de la ley y que se impone aquello aparentemente con la intención de humillar a Jesús y sus discípulos. Dice la Biblia que él no le dio agua para que Jesús lave sus pies, que era una obligación que tenían los huéspedes a sus visitantes. Cuando llegaban de caminatas largas, lo primero que hacía el dueño de casa era ofrecer agua para lavar los pies, por causa del polvo. Aquel comportamiento del fariseo es tipo de la religión que no tiene un compromiso con el agua de la vida, que es el propio Señor Jesús. El religioso también, como ya mencionamos, no besó a Jesús. Es decir, él no dándole un beso es como si estuviese diciendo: tú no eres igual a mí. En verdad, Daniel, aquel religioso no tuvo comunión con Jesús. El religioso pareció hasta tener envidia de Jesús. Una comparación profética, una semejanza profética de que la misma forma de que como la ley no tuvo comunión con Jesús, es decir, con la gracia de Dios, la religión no tiene comunión con la gracia de Dios. Y otro hecho del comportamiento del religioso, él no colocó aceite en los cabellos de Jesús. El aceite servía para limpiar, para refrescar los cabellos que venían sucios por el desierto, por el sol. Los cabellos de aquella forma, sin la unción del aceite, era hasta difícil identificar y ver el rostro de la persona. Lo que nos lleva a percibir que el religioso no quería ver al verdadero Jesús, él quería ver un Jesús deformado. La religión quiere hacer de Jesús su propio espectáculo, como es la posición de la religión delante del pecado del hombre. Y ahí vamos a recurrir a otro mensaje, a otro comentario que recibimos del pastor Adair de Cariacica, Espíritu Santo, que dice: para la religión,
No existe perdón de pecados, solamente condenación. Lo que Jesús, observen, lo que Jesús tiene para dar al hombre es inmenso. Él tiene el perdón y la salvación. Muy importante la colaboración del pastor Adair. El verdadero problema del fariseo, llamándose hermano, era la ceguera espiritual. Él no consiguió ver al Señor Jesús como el Mesías. Así fue fácil declarar que él es pecador, pero fue imposible, Sergio, para que él pueda evidenciar y decir yo soy pecador. Sobre este aspecto es muy propicio el mensaje que recibimos de Vicente Ribeiro, de Joatuba, Minas Gerais. Él escribió: la mujer pecadora reconoció que Jesús era el Hijo de Dios. El fariseo no lo reconoció y no entendió el proyecto de Dios, y mucho menos la oportunidad de salvación para su vida. Qué comentario, qué bendición. Ya la pecadora, la mujer, al contrario, lo que ella hizo, ella vino por detrás de Jesús, anónima, avergonzada, reconociendo sus pecados y la deuda que tenía con el Señor Jesús. Otro comentario, ahora enviado por Suiliana de Campiña, Sao Paulo, hace una observación importante. La mujer sabía que la sanidad de su alma estaba en postrarse a los pies de Jesús. De la misma forma que la iglesia debe estar a los pies de Jesús, pues solamente así, en la condición de dependencia y humildad, estará agradando al Señor. Excelente participación. Gloria a Dios. La mujer pecadora ungió los pies de Jesús con el perfume, que representaba el valor de su vida de pecados. En aquel momento, ella confesaba y renunciaba esperando perdón del Señor Jesús. Y después de rociar los pies de Jesús con lágrimas, la pecadora enjugó los pies con sus cabellos, una profecía de que el hombre, para alcanzar la salvación, necesita tener sus pensamientos, representados por los cabellos, totalmente enfocados a Jesús. Fueron gestos y actitudes proféticas. Gloria a Jesús. No, Sergio, y más sobre los cabellos, una semejanza profética con la mente del hombre que quiere la salvación. Debe estar en el camino, tipificado por los pies de Jesús, es decir, en Jesús. Amén. Y podemos hacer unas preguntas. ¿De qué manera la mujer pecadora fue salva? Ella se arrepintió. Ella creyó, se arrepintió de sus pecados y creyó en el Señor Jesús. Ella se lanzó a los pies de Jesús. Y otra, ¿cuál es la prueba de que ella fue perdonada y salva? Fue la expresión final del Señor Jesús, que está en el texto: tu fe te ha salvado, ve en paz. Ella recibió la verdadera paz que solo Jesús puede dar al hombre. La paz, Sergio, es un sentimiento que invade el corazón del hombre. Es la experiencia de la salvación. No hay prodigio que se compare al milagro de la salvación, pues la salvación suple las mayores necesidades de la vida del hombre, resultando en todo lo que tiene más duración, es decir, la eternidad con Dios. El testimonio de esta mujer nos incentiva a creer que el Señor Jesús puede transformar a cualquier pecador en un hijo de Dios. Y solo basta ver el arrepentimiento, fe y la entrega del corazón a Jesús. Gloria a Jesús. Maranata, el Señor Jesús viene. Amén. Este segmento, Lecciones del Manaim, tiene su contenido producido a partir de la Escuela Bíblica Dominical y de los seminarios de la Iglesia Cristiana Maranata.
La escuela bíblica dominical se lleva a cabo todos los domingos a las 10 horas de la mañana, hora de Brasilia, por nuestro canal de YouTube. Continúe viendo el programa Anunciando el Evangelio Eterno con los segmentos que vendrán a continuación. En el próximo programa hablaremos sobre el encuentro del Señor Jesús con una viuda en la ciudad de Naín. ¡Qué historia gloriosa! ¿Y cuántas profecías más? Mucha profecía. Registrado en Lucas 7, del versículo 11 al 17. Y nos gustaría recibir su contribución, su colaboración, su participación sobre el tema. Solo necesita aproximar la cámara de su celular al código QR mostrado ahora en la pantalla. Y esta pregunta ya le será enviada por WhatsApp para que tú puedas ya estudiar y enviar tu comentario al respecto de este encuentro. Participe enviando su comentario, su testimonio, su experiencia. Y Daniel, es muy buena esta experiencia que vino hoy. Cómo estos comentarios contribuyeron, porque el Espíritu Santo opera en el cuerpo. Estos comentarios que fueron enviados hacen parte del contenido del programa de hoy. Puede acercar la cámara de su celular, recibir el WhatsApp, recordando esta pregunta y vas a estudiar, buscar al Señor y vas a mandar tu mensaje. Vamos a participar ahora de un loor, una alabanza, de un himno. Yo le invito a usted, a toda su familia, a participar junto con nosotros, siempre con la visita del Espíritu Santo de Dios a nuestros corazones, a través del loor. A todos, la paz del Señor Jesús. La paz del Señor.
Uno de los momentos de mayor ansiedad para todo joven es la preparación para los procesos selectivos, en especial aquel que es hecho para entrar en la enseñanza superior. Ahora, en el segmento Organización y Método, la profesora Fernanda Mecali nos presentará una propuesta de rutinas de estudio para jóvenes que van a pasar por procesos selectivos. Saludamos a todos los que nos ven con la paz del Señor Jesús. Hoy continuaremos con el tema rutinas colaborativas. En el último programa conversamos sobre la organización de una rutina de estudios para procesos selectivos para el ingreso en la enseñanza intermedia. Y para los hijos jóvenes que están preparándose para ingresar en la enseñanza superior, ¿cómo nosotros, como padres o responsables, podemos ayudarlos a organizar una rutina de estudio? Este es el objetivo de hoy. La lección de una carrera profesional y académica que iremos a seguir es realizada al principio de nuestra juventud entre los 16 y 17 años, y muchos jóvenes llegan a este momento de su vida sin ninguna claridad de la profesión que él mismo va a ejercer. Por eso, converse con su hijo acerca de las diferentes profesiones y juntos intenten entender cuáles son las afinidades de él. Investiguen, busquen información sobre lo que el profesional hace en su día a día, cuál es el área de desarrollo, cómo está el mercado de trabajo para la profesión, cómo es el curso superior, cuál es el tiempo de duración, qué universidades cercanas ofrecen la carrera deseada o será necesario cambiar de ciudad. Y si es posible, lleve a su hijo para conversar con profesionales ya formados en el área para conocer la parte práctica de la profesión. Pues visualizar lo que puede lograr en su vida futura es un elemento fundamental para que él encuentre motivación y no pierda la atención en los estudios. Y sobre todo, recuerde que el Señor tiene la orientación segura para el futuro de nuestros hijos en la consulta de su palabra. Después de elegir la profesión deseada, la familia necesita tener la claridad que la dedicación a los estudios es fundamental. Además del horario de estudios en la escuela regular, ¿cuántas horas por día su hijo dispone para estudiar, trabajar o si tiene condiciones de dedicarse íntegramente? Pues lograr la puntuación necesaria en la prueba o pasar el examen de admisión a algunas universidades no es una tarea fácil. No solamente por la dificultad del examen, sino también por la competencia de la carrera elegida. Por eso, es importante que los jóvenes se dediquen permanentemente a sus estudios y tengan la claridad de cuáles son sus prioridades en esta etapa. Esto es, cuánto está dispuesto a estudiar para obtener el resultado deseado. Aproveche y converse con su hijo sobre cuáles son las debilidades en sus estudios y cuáles son las posibles maneras para fortalecerlo. En caso que ustedes no tengan los conocimientos necesarios en ciertas disciplinas, lo que es muy común para nosotros madres y padres o responsables, incentive a aprovechar el tiempo de estudios en las escuelas y retirar dudas con los profesores que son los profesionales expertos en cada área de enseñanza. Y una manera de comprender el ritmo de examen o el formato de las preguntas a las materias con mayor puntaje es estudiando publicaciones de exámenes anteriores, pero no es suficiente comprobar las opciones y revisar las respuestas. Es importante analizar el por qué cuando hubo un error. ¿Sintió dificultad para entender el enunciado de la pregunta, o por apresurado, o por no conocer el contenido? Saber dónde y por qué se equivocó es importante para el objetivo en el futuro. Y una sugerencia para mantener la concentración y no sentirse cansado en el tiempo de estudio es cambiar de disciplina cada hora a hora y media de estudio, realizando 20 minutos de intervalo. Es necesario comprender también que las preguntas de pruebas de ingreso y de otros exámenes de admisión son interdisciplinarias y contextualizadas. Por tanto, no es suficiente memorizar fórmulas. Es importante que el candidato comprenda y sepa responder las preguntas relacionadas a diferentes áreas.
La redacción también es una parte de examen que necesita ser escrita con argumentos claros, racionales y sobre todo respetuosos. Lea sobre diferentes eventos en su país y el mundo. Produzca semanalmente textos y corríjalos junto a profesores en su idioma. Tenga cuidado que su texto tenga fluidez y claridad. En este tiempo, el joven también necesita conciliar el estudio con otras actividades que le proporcionan felicidad, como participar de los cultos en línea, en este momento de pandemia que aún vivimos, o presencial. Tener un tiempo para orar, conversar con el Señor sobre los propósitos de Él para su vida. Tener un tiempo en familia para conversar sobre otros asuntos. Realizar una actividad física, entre otras actividades. Como estamos hablando desde el año pasado, si organizamos una rutina colaborativa con nuestros hijos desde pequeños, desde la infancia, este momento será mucho más tranquilo en comparación con aquellos jóvenes que no tuvieron el hábito de estudiar en casa. En el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 13, la palabra del Señor nos dice: «Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola». De este modo, entendemos que en la obediencia y dedicación en la obra del Señor, colocando delante del Señor todos nuestros propósitos y estudiando mucho, el Señor colocará a nuestros hijos por cabeza y no por cola en la profesión que anhelan. Si ustedes quieren saber más sobre la organización de estudios para procesos selectivos de enseñanza superior, asista al video complementario que estará disponible en el canal de la Iglesia Cristiana Maranata en YouTube en la lista de reproducción, organización y método. Para perfeccionar este trabajo, contamos con el envío de sus contribuciones sobre estos temas para su familia. Envíenos un mensaje al email contacto@radiomanaim.com.br. Que el Señor nos bendiga grandemente en la educación de nuestros hijos. La paz del Señor Jesús. El teclado es un instrumento armonioso, pero que exige entrenamiento y dedicación para ser ejecutado con perfección. Naturalmente, usted aprenderá ahora con la profesora Janaína a tocar la alabanza Tengo una lámpara, ahora para el teclado en el segmento Perfecto Lord. Entonces, tome su instrumento y vamos a aprender. Quiero saludar a las clases y también a ti que nos estás viendo con la paz del Señor Jesús. Estamos esperando el gran y maravilloso día en que el Señor Jesús va a volver. Y Él nos quiere encontrar así, alegres, sirviendo y adorando su santo nombre. Continuamos recibiendo muchos videos, pero no podemos dejar de cuidarnos. Entonces quiero recordarles que si graban en grupos o en la iglesia, necesitamos cumplir correctamente el protocolo, el distanciamiento, y aquellos que no estuvieran tocando un instrumento de viento tienen que utilizar barbijo. Amén. Así vamos a poder compartir su video. Vamos entonces a ver las participaciones de hoy. Las hermanas Lavinia y Livia de Viana Espíritu Santo. Lucas Marcelino tiene 5 años, del grupo de accesibilidad. Esta es la pequeña Luisa Marcela, tocando su lindo tambor, de Barueri, Sao Paulo. La intermedia Livia, de Ibirapuá, Bahía.
Deus Oliveira tiene 6 años, de Santa María, Río de Grande del Sur. Esta es la pequeña banda con Gabrieli, Cecilia, Julia y David de la iglesia de Jardim Falla, Japecó, Santa Catarina. Gloria a Dios. Hoy vamos a aprender la introducción facilitada del loor Tengo una lámpara en teclado. Nosotros ya aprendimos sobre inversiones de acordes, cifras, y para tocar este loor necesitamos aprender 2 nuevos acordes. Vamos. Nosotros ya aprendimos el acorde de Re mayor, D, Fa sostenido, La, Re. Y ya aprendimos el acorde de Mi mayor, E, Sol sostenido, Si, Mi. Hoy vamos a aprender el acorde de La mayor, A, La, Do sostenido, Mi. Y también el acorde de Mi mayor con séptima, E, 7, Sol sostenido, Si, Re. Vamos a ver en el teclado. La, Do sostenido, Mi. La mayor. Fa sostenido, La, Re. D, Re mayor. Sol sostenido, Si, Mi. E, Mi mayor. Y Sol sostenido, Si, Re, es 7, Mi mayor con séptima. Muy bien, vamos a conocer la partitura. Nosotros ya aprendimos las notas y los tiempos que son de la melodía, la clave de Sol a la mano derecha, igual a la flauta dulce y melódica. Ahora vamos a aprender el acorde y la cifra con su determinado tiempo y nota. El primer compás no tiene acorde y ya en el segundo compás, La mayor junto con la nota La. Entonces va a quedar 1, 2, Mi, La al mismo tiempo. Ahí tenemos Mi mayor para la nota Sol sostenido, Re mayor D junto con Fa sostenido en el primer tiempo. Y junto con la nota Mi, A, La mayor. Después en la segunda frase musical, Mi con E, Mi mayor. Re con E séptima. Mi mayor con séptima. Do junto con La mayor. Y en la tercera frase, para terminar la introducción, Mi, la nota Mi, con Mi mayor E. Sol sostenido, E séptima. Mi mayor con séptima. Y para terminar, la nota La, que va a sostener 4 tiempos con el acorde La mayor. Ahora voy a pasar la introducción bien despacio esta primera vez. Vamos a ver. 1, 2. Pero sabemos que para acompañar el loor tenemos que tocar más rápido. Vamos. 1, 2. Vamos a practicar mucho, amén. En el área de Contagem, Minas Gerais, está siendo desarrollado un trabajo con las clases. Ellos están viviendo grandes experiencias y una de ellas es de un adolescente
que aún no toca ningún instrumento, pero aprendió la lengua de señas brasileras y pidió para participar de esta forma maravillosa, recibiendo así el grupo de accesibilidad. Entonces ahora quiero invitarte a agarrar tu instrumento para que toquemos junto con ellos. Amén. Hasta nuestra próxima clase y a todos la paz del Señor Jesús. Continuamos con una edición más del tema Guarda lo que tienes, en la clase para niños, intermedios y adolescentes. En esta ocasión la profesora Giovanna Acevedo abordará el tema Guarda el buen depósito. Nosotros saludamos a los niños, intermedios y adolescentes y a todos los que nos ven con la paz del Señor Jesús. El tema del mes es Guarda lo que tienes y nuestra clase de hoy es Guarda el buen depósito. Vamos a leer el texto. La palabra de Dios en la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 14, dice así: Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Miren, guarda el buen depósito. ¿Qué era ese buen depósito? Era la bendición de Dios, la palabra de Dios, el amor, la fe. ¿Y dónde tenemos que guardarlo? En nuestro corazón. Y esta historia de hoy va a hablar sobre Timoteo. Timoteo era un siervo de Dios. Y nosotros vamos a ver que Timoteo nació en un hogar donde la madre Eunice y la abuela Loida eran siervas del Señor. Y ellas enseñaron a Timoteo desde pequeño a amar al Señor, que Jesús era maravilloso, que era el Salvador, que Él transforma la vida y que la buena elección era recibir al Señor. Y Timoteo aprendió con ellas la palabra de Dios. El padre de Timoteo era griego y los griegos tenían muchos dioses que estaban distantes del Señor, pero él aprendió a hacer la buena elección. Él escogió servir a Jesús. Y Timoteo, él era poseedor de una fe verdadera. ¿Por qué verdadera? Porque existe una fe fingida. La palabra dice que existe una fe fingida y ¿saben cuál es la diferencia entre la fe verdadera y la fingida? La fe verdadera es la que sale con sinceridad del corazón. Es cuando servimos al Señor para agradar al Señor, porque nosotros amamos al Señor. Donde nosotros estamos, somos siervos del Señor en la escuela, en la calle, con los compañeros, en la iglesia. Somos siervos.
Pero la fe fingida, yo soy siervo cuando estoy con siervo, pero soy impío cuando yo estoy con mis amigos que no son siervos del Señor. Pero Timoteo, él oyó la palabra y valoró la enseñanza y dio testimonio del Señor. Él fue fiel al Señor en toda su vida. En aquel tiempo en el que estaba Timoteo, ¿qué pasó? La iglesia estaba siendo perseguida, había mucha persecución. Ustedes se acuerdan que Pablo fue preso, él perseguía a los cristianos, ¿se acuerdan? Era en esa época. En esa época era difícil al Señor, pero Pablo habló con Timoteo. Timoteo, tú no necesitas tener miedo, porque el Señor no colocó miedo en nuestro corazón, sino que llenó nuestro corazón de fortaleza, de espíritu de moderación. ¿Saben por qué fortaleza? Para resistir a aquellos que nos persiguen, resistir a aquellos que están todo el tiempo criticándonos por servir al Señor. Espíritu de moderación es equilibrio. Es no ser torpe, ruda, que atiende a sus instintos. Ay, yo estoy con rabia, entonces voy a gritar. No, tú eres un siervo del Señor, tienes que estar controlado por el Espíritu Santo. Tú tienes amor por las personas y tienes que dar testimonio de ese amor. Eso es lo que Timoteo tenía en su vida. Él recibió esa bendición. ¿Y qué vamos a hacer para preservar esa bendición en nuestro corazón? ¿Ustedes creen que es fácil servir al Señor? ¿Es fácil preservar esa bendición? Yo les voy a decir cómo es cuando el Señor Jesús fue al cielo. Él mandó a su Espíritu Santo y el Espíritu Santo tenía una función. El Señor le mandó que Él nos ayudase y que estuviera con nosotros todos los días y viviese en nuestro corazón. Y Él nos iría a enseñar todo lo que el Señor quería para nosotros. Si tú estás con duda de algo, ore al Señor y el Espíritu Santo va a revelarte lo que vas a hacer. La palabra de Dios está guardada en nuestro corazón y el Espíritu Santo te va a recordar lo que el Señor habló en la clase, en el culto, y el Espíritu Santo te va a sustentar. El tesoro está guardado en tu corazón y la bendición del Señor está preservada. ¿Y qué vamos a hacer entonces? Nos vamos a apartar de todo aquello que es malo, todo aquello que no agrada al Señor. Vamos a colocar fuera de nuestra vida. Nosotros vamos a examinar todo. Si es bueno, va a estar en nuestro corazón. Si es malo, vamos a sacar y vamos a apartarnos de músicas mundanas, las malas amistades, malas conversaciones. Todo va a ser sacado fuera de nuestro corazón porque nuestro corazón está lleno del Espíritu Santo. Tenemos que estar preparados porque el Señor va a volver y nuestro corazón tiene que estar lleno del Espíritu Santo. La palabra del Señor dice así, Pablo dice así, yo sé en quién he creído. Él es poderoso para guardar nuestro tesoro hasta aquel gran día. El poder de Dios es el que nos va a sustentar. Estando llenos del Espíritu Santo, cuidando de la bendición del Señor, nosotros vamos a estar firmes hasta la vuelta del Señor Jesús. La paz del Señor.
Quiero recordarle que el programa Anunciando el Evangelio Eterno puede ser visto en diversas plataformas. Además de la televisión, usted puede ver una y otra vez este y otros programas ya transmitidos en el canal de la Iglesia Cristiana Maranata del YouTube y también en nuestras aplicaciones. Y además de eso, usted también puede interactuar con nosotros. Apunte la cámara de su celular para este código QR que está apareciendo en la pantalla. Escríbanos sobre los diversos segmentos de este programa. ¿Cuál es el que le gusta más? ¿Qué experiencias ha tenido con nuestro mensaje? Y también mándenos sus sugerencias. Será muy bueno saber su opinión. Y además de eso, usted también puede compartir este programa con sus parientes y conocidos. Ahora, yo quiero hablar con usted. Usted que todavía no conoce al Señor. Usted que todavía no escuchó su voz. Usted que necesita tener una experiencia verdadera de salvación. Tenemos un canal directo para atenderle. Llame gratuitamente en el Brasil a este número que está apareciendo en la pantalla. En el Brasil, 0800-707-3076. Y este es un número exclusivo para atender a aquellos que todavía no son miembros de la Iglesia Cristiana Maranata y que necesitan de una palabra de parte de Dios y aún de una oración. Síganos también en el Instagram y en el Facebook y acceda a las páginas de la Iglesia Cristiana Maranata y de Radio Manaim y baje las aplicaciones gratuitamente, navegue por ellos y conozca mucho más sobre nosotros y nuestras plataformas digitales. Y también usted puede acompañar nuestra agenda semanal, publicado todos los lunes en nuestras redes sociales. En la aplicación de Radio Manaim usted también puede escuchar Loores 24 horas al día y puede participar y compartir de los podcasts de mensajes. Y así estamos llegando al final de la edición del programa de la Iglesia Cristiana Maranata, Anunciando el Evangelio Eterno. Y usted no puede olvidarse, todos los domingos a las 10 de la mañana, en el canal de la Iglesia Cristiana Maranata de YouTube, usted participa de la Escuela Bíblica Dominical. Este es un programa que usted no puede dejar de ver. Y la semana que viene, si el Señor lo permite, estaremos juntos una vez más en este horario, con una edición más del programa de la Iglesia Cristiana Maranata, anunciando el Evangelio Eterno. Maranata, el Señor Jesús viene.